Dime. Bueno, hermano, Bueno, eso era todo. muchas gracias, hermano. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Llámanos, 786-370-5555, 786-370-5555. Aquí regresando la llamada. Hola, hermano. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo le puedo ayudar? Claro, sé que hermano, Magdalena Guadalupe. quiero decir, Sí. no estoy en el aire. Está en el aire, sí, estamos en vivo, sí. No, yo por eso decía sí que si mejor, cuando tenga tiempo, mejor en privado. Porque a veces no quiero yo, ¿verdad? Decir. No tiene que hablar de nadie, hable las preguntas que quiera, hable el tema que quiera tratar y no tiene que mencionar absolutamente a nadie. Sí, pero la situación mía es que yo sí quería hablar con alguien acerca de la situación para ver si hay alguien que lo mande un video o exhorte a la persona que estoy diciendo. Ok, yo comprendo. Entonces, después en otro momento de conversar. Sí, mira, lo que yo quiero es ver si alguien exhorte. Claro, no se preocupe, mi hermano. Déjeme pasar la próxima llamada entonces porque estamos aquí en el programa. Sí, Dios lo bendiga mucho. Mire, por llamar, le agradezco a todo mi corazón. Sí, bye. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Que le bendiga, Pastor Eduardo. Me gusta saludar. Igualmente. Amén. Mire, le quería hacer una pregunta, con respecto al velo que usan las mujeres, gloria sea al Señor. Claro. Entonces, parece que Pablo, cuando habla acerca de eso, él trae a la memoria, ¿cómo se llama? Adán y Eva, gloria sea al Señor. Entonces, es realmente necesario que la mujer lo use. No lo es para nada. De hecho, eso no está en la Torá. Es decir, eso en la Biblia no aparece como un mandamiento. Ok. Es decir, simplemente son las costumbres de la época del apóstol Pablo. Ellos tenían la visión esa, igual que, por ejemplo, los judíos cuando oran también se cubren la cabeza, lo que se llama el talib. Sí. Ok, porque ellos piensan que el hombre está separado de Dios. Son cuestiones judías, pero no es algo que esté como mandamiento. Si estuviera como mandamiento en la Biblia, estuviera como mandamiento desde el Antiguo Testamento. Y eso no aparece en la Escritura. Bueno, muchas gracias, mi hermano, que habernos llamado. Dios me le bendiga mucho. Pasemos a la próxima llamada. Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Aló, bendiciones. Bueno. Sí, le escucho. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué tal? Por ahí le mandé unos mensajitos. Mi hermano, yo recibo demasiados mensajes. ¿Tienes alguna pregunta ahora? Sí, he estado viendo algunos comentarios por ahí en sus ahora sí que en sus vídeos. ¿Qué pregunta tienes? Y me llamaron un poquito la atención por ahí, ¿cómo se llama? Me interesaría ahora sí que saber un poquito más, ¿no? Más que nada. Dígame la pregunta. Ok, bueno, el concepto iglesia. ¿Cuál es el concepto de iglesia? Bueno, sencillo. Ajá, en la Biblia vemos la iglesia como diferentes, es decir, un mismo concepto que tiene diferentes ascensiones, llamámosle de esta forma. Lo primero que aparece, la iglesia que aparece en el Antiguo Testamento, la versión Septuaginta, la palabra eclesia, que quiere decir asamblea. Entonces, cuando tú lees en el Antiguo Testamento la palabra asamblea, estás leyendo iglesia. ¿Ok? Cuando dice que los malos no se levantarán en la reunión, ¿ok? En la asamblea de los santos, de los justos, está diciendo que los malos no se levantan en la iglesia. Cuando dice se alaba a Dios en la iglesia, ¿ok? En los salmos, bueno, en la asamblea te alabaré,
ahí está diciendo, en el griego está diciendo la iglesia que alabar. Ese es el primer significado. El segundo significado es el cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios 1 a partir del 21. Ok, que dice que la iglesia es su cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo también es la iglesia. El tercer concepto de iglesia es la novia del Cordero o la esposa. Esos son los tres conceptos o el concepto de iglesia, sus tres acepciones que aparecen en la Escritura. Ya. Ok, bueno, pues esa era, ¿cómo le puedo decir? Mi duda, ¿no? Más que nada. Sí, muchas gracias, mi hermano. Vamos a pasar a la próxima llamada, mi hermano. Dios me le bendiga muchísimo. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Aló. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Pero se cae en la llamada. Ok. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Bendiciones, hermano. ¿Cómo está usted? Bendiciones, mi amiguísimo. ¿Cómo lo trata Cuba? Bueno, Cuba no, yo estoy en los Estados Unidos. Ok, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo lo trató el COVID? Por la gracia del Señor, estamos ya libres de eso, por la gracia de Dios Todopoderoso. A mí me dio más suave que a mi esposa y a mi hija. Sí. Por la gracia de Dios Todopoderoso, pero aún así estuvo pesado, ¿me entiendes? Es decir, esos como 2 o 3 días que me sentí un poco mal. Pero nada que pusiera peligrar a nosotros ni nada por el estilo. Para la gloria de Dios. Usted tuvo suerte que duró como 2 días. A mí me dio, y yo duré creo una semana con ese síntoma muy fuerte, mucha fiebre, muchas cosas. No, a mí ni siquiera me dio fiebre ni nada, simplemente fuerte olor de garganta, pero horrible olor de garganta, es decir, no de una gripe normal, es decir, te estaban bien inflamadas las amígdalas, ya sabes que eso es una respuesta del organismo, ¿verdad? Así que mi organismo ahí estaba batallando contra el virus, así que tenía la garganta que no podía. Bueno, pues le digo que a mí me cogió los pulmones, yo no podía respirar bien, ¿no? Y yo no fui al hospital, me quedé en casa. Porque es más con remedio casero, pienso yo, que con remedio del hospital. El caso fue que... Bueno, no puedo demorarme en esta conversación de eso, ¿verdad? Porque aquí me están haciendo llamaditas. Tenía una pregunta, algo que tratar. Ok, sí. Ajá. No, yo más que pregunta es como un comentario breve, sé que tiene muchas llamadas. Nada, yo estaba viendo los comentarios en las redes sociales desde que me despierto y prendo el teléfono y sale la guerra entre católicos y evangélicos, diciéndose de todo, ofendiéndose, memes, burla y todo eso. Entonces yo estaba analizando algo, digo yo, oye, pero Dios permite todas estas religiones, toda esta doctrina, vamos a decir. Entonces yo llegué a una conclusión que la quiero compartir con usted, para que usted me dé su opinión. Yo pienso que Dios, al fin y al cabo, sabe de las confusiones, de las doctrinas y esas cosas. Entonces yo creo que al final Dios lo que va a ver el corazón de cada quien, del evangélico y del católico. Ese es lo que yo estaba pensando hoy, porque el evangélico 100% cree en su doctrina y viceversa, el católico 100% cree en su doctrina. Entonces es un asunto de doctrina, vamos a decir, hasta de crianza, porque si a mí me criaron en una iglesia católica, con una doctrina católica, yo sí estoy doctrinado, así que yo estoy educado. Entonces llegué a esa conclusión que lo que hay que tratar de ser tolerante cada quien con cada quien, porque es difícil que un evangélico venga a la iglesia católica y viceversa, que un católico vaya a la iglesia evangélica. Entonces nada más que pregunta sería como hacer ese comentario. Claro. Lo que yo creo es que los católicos se deben de hacer evangélicos y ya se acaban las discusiones. El problema es que esto con que Dios ve el corazón, si en realidad fuera así, todos los hombres eran salvos, porque hay hombres ateos que tienen muy buen corazón. ¿Okay? Entiendo. Y hay musulmanes que tienen muy buen corazón y hay budistas que tienen muy buen corazón. Hay personas que buscan a Dios a su estilo, en el espiritismo,
y siguen teniendo buen corazón. Y los testigos de Jehová también tienen buen corazón, y los mormones también tienen, bueno, todo el mundo es salvo entonces. ¿Y quién se va para el infierno? ¿Y quién que se va para el infierno? Para el infierno tiene que ir alguien. Y quiere comprender algo. La mayoría de las personas en siglos pasados y en épocas pasadas eran creyentes. Hoy tú puedes decir, bueno, pero se van los ateos. El problema es que el ateísmo es algo nuevo, algo novedoso. Antes nadie era ateo. En el siglo XIX nadie era ateo. Eso no existía. Bueno, en el siglo XIX ya existían algunos ateos. Pero era algo muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. Entonces, ¿quién se va para el infierno? Nadie se fue para el infierno en los siglos pasados, porque de una forma o de otra, todos tenemos una creencia en Dios. Yo creo que Jesús fue muy claro. El que me ama, guarda los mandamientos. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros debemos de practicar la obediencia a la palabra. Él dice, quien me ama, mi palabra guardará, en Juan 8:31, ¿verdad? Sí. Si no estamos en el guardar su palabra, ahí estamos en un peligro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que existen muchas religiones. Y tú crees, pero tú crees en lo que tu religión te está diciendo. Y yo creo en lo que la mía me está diciendo. Pero el problema es que tú y yo tenemos que creer en lo que la Biblia nos está diciendo. Porque al final, la palabra va a ser la que nos juzga. Jesús dijo, no he venido a juzgar al mundo. Mi palabra lo juzgará. Sí, pero el caso nosotros tenemos que entender que la religión en parte es la construcción social. La Iglesia Católica durante siglos ha construido una doctrina. Según eventos que pasaron, discusiones, cismas, se vio obligada entonces a aprobar doctrinas, que esas doctrinas no están en la Biblia, pero se vio obligada, entre comillas, a aprobar doctrinas. ¿Por qué? Porque una facción de la propia Iglesia Católica le estaba dando problemas. Y para evitar la supuesta división, se inventaron doctrinas, porque a la vez que algo se aprobaba en un concilio era dogma y todo el mundo tenía que hacer lo mismo. No sé, supongamos que los evangélicos comenzamos a hacer eso. ¿Ok? Y los calvinistas dicen que Álvaro, ahora mismo te llamo, Álvaro, ahora mismo te llamo. Los calvinistas dicen, por ejemplo, que la salvación no se pierde. Los arminianos decimos que la salvación sí puede perderse. Bueno, se acaba la contradicción. Un concilio ahora mismo, vamos a votar y el que salga ganador, esa va a ser la doctrina. Eso es un problema. Y el problema es que eso depende de qué grupo sea más fuerte. Sí. Porque el grupo más fuerte, el grupo más fuerte va a ser el que va a ganar. Porque algo democrático es como un partido político. Entonces, eso fue lo que hizo la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. En Nicea II dogmatizó el culto a las imágenes. Eso no existía como dogma en el cristianismo. ¿Ok? Pero ya lo dogmatizó. ¿Por qué? Para que no hubiera división, la lucha iconoclasta, los iconoclastas contra los iconodulios. ¿Ok? Entonces, en el siglo XIX dogmatizó la Inmaculada Concepción de María. ¿Por qué razón? ¿Por qué no está en la Biblia? ¿Porque lo querían cristianos? No, porque se estaban matando franciscanos contra jesuitas. Los jesuitas no creían que María era inmaculada y los franciscanos sí creían que María era inmaculada. Y habían guerras en Europa. Por ese cuento se le llamó la controversia inmaculista. Duró desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Imagínate cuántos cientos de años duraron matándose los católicos por esa cuestión de que si María era inmaculada o no inmaculada. Entonces el Papa que dijo, no, espérate, aquí se acaba rápido el problema. Yo digo que es inmaculada y punto. Sí, podemos hacer esta pregunta que usted dijo. De esa forma se ha construido las doctrinas del catolicismo y eso es un problema. El catolicismo tiene que olvidarse todas esas doctrinas que se inventaron producto de problemas en la propia Iglesia Católica y de ir a la Biblia y decir, oye, en la Biblia yo no leo que haya que darle un culto a María. No lo leo. En la Biblia yo no leo que haya que darle culto a un muerto. No sé, por ejemplo, Esteban fue el primer mártir del cristianismo. Estoy seguro que Esteban marcó la iglesia cristiana para siempre. ¿Por qué?
porque ahí fue donde los cristianos entendieron que íbamos a sufrir igual que sufrió Cristo. Porque hasta el momento estoy seguro que Pedro y los apóstoles estaban, wow, qué poder vino sobre nosotros ahí en Pentecostés, y 5,000 personas se convirtieron. No, fíjate, a momento los judíos van a estar todos convertidos. Y de pronto entonces llegan y apedrean a Esteban, y es que ellos dijeron, uy, se puso malo el asunto. Entonces, Esteban fue un personaje importante, un cristiano importante en la historia de la iglesia, sí, pero los cristianos de la Biblia no le dieron ningún culto. No vimos al apóstol Pablo decirle, Timoteo, intercede, es decir, pide a Esteban que interceda por mí en las cárceles para que tú sabes que él murió, ¿verdad? Tú sabes, debe ser el santo de los cristianos martirizados, para que me ayuden en mi transcurrir por el martirio. No. Ajá. No. Que tengo una pregunta por hacerle. Sí, que dale, usted me dice, porque papá sí, que usted me dice que, vamos a decir, la teoría de Lutero, que es solo la Biblia, pero que como usted me dijo mi tiempito atrás, que la Biblia es interpretativa, y usted y yo leemos una lectura y usted va a interpretar una cosa y yo claro, voy a interpretar pero otra, igualmente solo es la y yo Biblia. voy a interpretar otra. Sí, pero igualmente solo es la Biblia. Si tú interpretas el libro de Mateo, yo interpreto el libro de Mateo, los dos estamos interpretando el libro de Mateo. Pura lógica. Sí, pero que entonces ahí viene el error de todas las religiones que hay, que se trata de eso, de que pero sería peor si nosotros tuviéramos fuentes alternas. Por ejemplo, si teniendo tan solo la Biblia, que es inspirada por Dios, y por lo tanto un libro que supera en perfección a cualquier libro que pueda escribir el ser humano, y aún así tenemos problemas, imagínate si todos aceptáramos todas las tradiciones que tiene la Iglesia Católica. Sería una pero total locura, nos hubiéramos locos. Sí, pero la iglesia se ha mantenido por 2000 años. No se ha mantenido nada. Todo el tiempo se divide en cismas. Mira, no, si tú estudias, ahora mismo se quiere separar a Alemania, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica a lo largo de los siglos se divide. Ahora mismo están divididos. Unos creen que el Papa es Benedicto y otros creen que el Papa es Francisco. No, porque una cosa entonces, es diferente opinión. Entonces imagínate, si solo Biblia todo el tiempo, si tan solo con la Biblia tenemos problemas, si le sumamos entonces a analizar qué fue lo que dijo Ireneo de León, porque eso también es doctrina, nos volveríamos locos. Bueno, muchas gracias que haberlo llamado. Dios le bendiga. No, vuélvete a la Biblia sola, ahí te va a ayudar más. Es más, estoy seguro que todo lo que tú crees de la Biblia, tú no crees nada de eso de simplemente que tú dices, bueno, dicen que María era inmaculada y allá va igual que pero buenas noches. Para despedirme, buenas noches. Yo creo 100% en la Iglesia Católica. Que Dios me lo bendiga, hermano. Claro, tienes que arrepentirte por eso. Bendiciones. Empieza así usted mejor. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, ¿cómo le ayudo? Bueno, pastor, quisiera hacer una pregunta acerca del versículo que hallamos en... ¿A cuál versículo? No escuché el versículo. Aló. No le escucho. Aló, ¿allí me escucha? Ahora sí. ¿Qué versículo? A ver. El primero de Juan 5:7, el que dice que son 3 los que dan un testimonio. Claro. ¿Cuál es la realidad de este pasaje, pastor? Me está queriendo decir que si es espurio, que si no lo es, que si se lo agregaron a la Biblia. ¿Existe o no existe en los textos originales? Okay. Es mi pregunta, en los textos originales, en algunos manuscritos sí existe y en otros no. Por eso algunas versiones sí lo tienen y otros no. Y otras no. Pero no es que no exista, sí existe. ¿Verdad? Y de hecho está en los escritos de los padres de la iglesia y por lo tanto los primeros cristianos lo leían. Ahora, sí existen muchos otros manuscritos que no lo tienen, eso también es una verdad. Por lo tanto, yo no lo uso para defender la Trinidad. Prefiero no usarlo. ¿No lo uso? No lo uso. Ok, pastor, es decir que en unos sí y en otros no, pero entonces, ¿qué podemos concluir? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Okay, ¿me entiendes? pastor, yo me inclino que siempre estuvo, pero como hay otros manuscritos que no está, pues mejor entonces me quedo sin dar una definición sobre el caso. Okay, bueno, muchas gracias, mi hermana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.
Dios te bendiga, ¿cómo te puedo ayudar? Aló. Aló, aló, aló. Aló, aló, no escucho, no escucho. Dios te bendiga, ¿cómo te puedo ayudar? Hola, buenas noches, pastor. Bendiciones, ¿cómo te ayudo? Habla Edgardo de acá de México, Monterrey. Bendiciones, hermano. Una pregunta ¿cómo te ayudo? En cuanto a la oración, lo que le llaman, lo que se conoce como la oración del pecador. Algunos dicen que eso no es bíblico, es decir, decirle a la gente, ora conmigo, esta oración. Como que se escucha muy mal, escucha un ruido, pero súper fuerte. Hay un problema en la transmisión ahí, bárbaro. Ya estoy hablando aquí lo más pegado posible. Le decía, pastor, que... Ok, yo te escuché la pregunta, no te preocupes. No te preocupes, yo escuché la pregunta. Ok, sí, porque en realidad no se entiende lo que está diciendo, pero sí escuché la pregunta. Me estás preguntando si la oración del pecador es o no es bíblica. Bueno, sí lo es. Sí lo es, en el sentido de que el apóstol Pablo dijo bien claro, ahí en Romanos capítulo 10, a partir del 9, que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, está en la Biblia vamos a decir que el concepto de que la persona debe de creer en su corazón y confesarlo con su boca, sí está. Romanos capítulo 10, a partir del verso 9. Esa es mi respuesta, mi hermano. Que bueno, siempre, obviamente, se busca invitar a que la persona... Como que no se... ¿Aló? Sí, como que tiene problemas, el hermano parece de conexión. Llámalo al 186-370-5555. Bendiciones, ¿cómo te puedo ayudar? Aló, bendiciones. Ok, mi pregunta sería del segundo libro de Samuel, 12:25. Sí, ¿qué quieres preguntar? Capítulo 12, versículo 25. Que me parece que el profeta Natán dice que el rey Salomón se iba a llamar Jedidías, pero se llama Salomón y no Jedidías. ¿Por qué es esto? Bueno, a ver, escasamente escuché tu pregunta, pero sí la entendí. A ver, los nombres en el pueblo de Israel no eran nombres propios. Por ejemplo, Isaías profetiza que Jesús se llamaría su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero. También profetiza que sería llamado Emmanuel, pero no se llamó de ninguna de esas formas. Porque los nombres en el pueblo de Israel no eran nombres propios, no eran como son hoy nosotros, ¿verdad? Que son como sustantivos. ¿Vale? Los nombres en el pueblo de Israel simplemente eran calificativos que apuntaban a la labor que esa persona iba a hacer o había hecho. Por ejemplo, el nombre de Josué no lo tenía cuando él era un joven. El nombre de Josué se le da a él después que él salva al pueblo. Pero en la Biblia parece que fuese de nacimiento, pero no es así. Ok, no es así. Simplemente Jehová salvará a su pueblo. Jehová salva. Por eso de ahí es donde viene el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre de Josué. Jesús se llama Josué. Ok, pero en un diminutivo. Josué es Yehoshua y Jesús es Yeshua. ¿Ves? Entonces regularmente vas a ver en la Biblia personas con dos nombres o que profetizan que será llamado de otro tipo de nombre porque se está refiriendo a la labor que ellos iban a hacer. Entonces, en un texto da la labor que ellos iban a hacer y en el otro texto entonces da el nombre propio, vamos a decir así, que le dieron sus padres. Entonces debes de buscar ese nombre, qué es lo que significa, y ahí vas a tener la clave de qué es lo que sucede ahí. Bueno, bendiciones, mi hermano. Dios me le bendiga. Llámanos. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Aló, Dios le bendiga.
Aló. Bueno, a ver, dice en el chat que yo no le contesto, pero ahora le contesté, pero no hablaba. Dios te bendiga, ¿cómo te puedo ayudar? Dios le bendiga, pastor. Una preguntita. En un matrimonio cristiano, ¿es permitido el sexo oral y anal si los dos están de acuerdo o es pecado? Ok, a ver, sí. Ok, escuché tu pregunta, aunque se escucha un poco bajito. Te recomiendo o a lo mejor yo tengo el audífono muy bajo, es posible. Bueno, te explico. Por supuesto que la Biblia no dice nada respecto a eso. Estoy escribiendo un libro sobre la sexualidad en la vida del cristiano. El libro va a salir como en una semana. Hay varios libros que van a salir ahora. En 1 o 2 semanas van a salir en varios libros. Uno sobre el suicidio, que ya está terminado ya, y otro sobre lo que es el sexo en la vida cristiana. Pero bueno, estas preguntas son importantes, hay que hacerlas porque lo que el cristiano quiere es informarse. La Biblia no nos habla específicamente de esto. Si vamos también a la tradición judía, vamos a ver que la tradición judía no hay nada con respecto a esto tampoco. Ellos no tienen ningún tipo de restricción respecto a esto. El asunto es que tampoco sabemos todas las costumbres que tenían los hombres respecto, valga la redundancia, a estos temas en el siglo I o incluso anteriormente. Pero sí podemos saber algo. Sí podemos saber que no es una forma segura de de tener relaciones conyugales. ¿Por qué? Porque se sabe que la flora bacteriana que tiene de manera especial la mujer es muy agresiva a lo que es el organismo en otro lugar que no sea en su aparato genital. El hombre también, pero el hombre es más descubierto que la mujer. ¿Ok? Entonces la mujer por ende tiene más secreciones. Así que eso entre al organismo es un real peligro. Inclusive hay virus como el virus del papiloma humano y otros tipos de virus que entrarían de una forma mucho más agresiva al organismo cuando se practica ese tipo de relaciones. Igualmente, ¿verdad? El otro tipo de relación que me preguntaste, bueno, igualmente es peligrosa, de manera especial para los hombres. Bueno, para la mujer no tiene ningún peligro, para los hombres sí tiene mucho peligro. Porque si hay una infección difícil de quitar y peligrosa es la infección en la próstata. Y a través del canal de la uretra pueden entrar microorganismos que viven en los intestinos, ¿verdad? Porque la materia fecal son alimentos en descomposición. Así que hay bacterias ahí, hay bacterias muy fuertes que no nos hacen nada a nosotros en los intestinos, pero que sí puede contaminar. Por ejemplo, cuando a una persona se le rompe una tripa, se muere casi siempre, porque cuando la materia fecal toca otros órganos que no tienen la flora bacteriana, no tienen las defensas que tiene todo lo que es el aparato intestinal, pues la persona está en riesgo de morir. Así que sí, es muy peligroso. Entonces, si entendemos que las cosas peligrosas no deben de ser practicadas, entonces al menos tenemos una voz de alerta ahí. Pero te recomiendo que leas el libro que voy a publicar, que te va a dar más información sobre el tema. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, Dios me le bendiga mucho. Amén. Bendiciones. Okay. Llámalo, dice Yuseli de Ramírez, si está prohibido en la Biblia. No he leído ningún texto que lo prohíba, pero sería interesante que lo pusieras ahí en el chat, porque yo al menos no he leído nada así. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Buenas noches, pastor. ¿Ya me escucha mejor? Sí, te escucho. Edgardo de Monterrey.
Sí. Perfecto. Es que ahorita se me cortó la llamada, discúlpenme. Sí. Bueno, en relación a la pregunta que le hacía de lo de la oración del pecador. Ahora, y eso ya me comentó que con Romanos 10, 9 y 10 ahí se confirma. Ahora, pero, por ejemplo, cuando uno invita a una persona a orar y le dice, mira, tú tienes que orar e invitar a Cristo a morar a tu corazón. Yo he escuchado en muchas iglesias o otros pastores incluso decir que eso no es bíblico. O sea, el invitar a una persona a que invite a Cristo a su corazón, que eso no es bíblico, que eso no vemos a los apóstoles haciéndolo en la Biblia. Entonces, hoy en día... Pero espérate. ¿Por qué ellos dicen que eso no es bíblico? Porque toda predicación es la invitación a recibir a Cristo en tu corazón. Tú no puedes predicar, por lo tanto, eso sí está en la Biblia, está en cada texto del Nuevo Testamento. Cada texto del Nuevo Testamento es para que el ser humano reciba a Cristo en el corazón. Porque el corazón es el centro de las emociones. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que no aparece? No aparece como los apóstoles predicaban, pero no aparece como los apóstoles predicaban de ninguna forma. No solo de esa. Correcto. Porque si no, entonces, cuando alguien me diga, no, ¿por qué eso no predicaban los apóstoles? Yo te le voy a preguntar, ¿y cómo predicaban los apóstoles? ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo, por ejemplo, a un gentil? ¿Cómo predicaba? Porque salen algunas cuestiones que él hizo, ¿verdad? En el Areópago, ¿verdad? Pero al final